Son las 9 de la mañana con 11 minutos. Estamos de regreso con ustedes y listos para presentar a quienes van a estar acompañándolos esta mañana en este comienzo de semana. Además, en nuestro panel ya tenemos conectados a Felipe Caro, el expresidente de la Fundación Chile Mejor, profesor universitario. Nos acompaña ya el día de hoy. ¿Cómo está, Felipe? Muy buenos días. Muy buenos días, Rodrigo. Pero yo hace un par de meses ya dejé de ser presidente de la Fundación. Perfecto. Vamos ahí a corregir el dato entonces. Oye, y gracias por acompañarnos y además sumamos a Alan Álvarez, el expresidente de la Juventud Socialista. También nos acompaña el día de hoy. ¿Cómo estás, Alan? Muy buenos días. Hola, Rodrigo. Hola, Felipe. Muy buenos días. Qué gusto estar acá. La verdad, bonita invitación a la Radio USACH. Gracias a ti por estar acá. Está haciendo además este estreno junto a nosotros acá en esta jornada. Así que agradecido también que te sumes a nuestros panelistas acá en Enlace USACH. Antes de ir a los temas ya propuestos, como es tradicional, incorporamos el tema del día para que podamos analizarlos con ustedes. Estábamos efectivamente hablando de esta cobertura de medicamentos que está planteando Senabast con estos almacenes farmacéuticos locales que son de menor envergadura que una farmacia, que pueden expender medicamentos no controlados y que según lo que se ha estado planteando en distintos medios de prensa ya se están estableciendo un cronograma para ir avanzando en esta línea. Sin ir más lejos, durante octubre podrían empezar a funcionar los primeros almacenes farmacéuticos en la región de O'Higgins, en Tortel, en la región de Aysén. Ahí lo estábamos mencionando porque tal vez es un caso paradigmático de las dificultades que pueden tener algunas zonas del país para el acceso de ciertos medicamentos, y además se estarían sumando pronto Camarones, General Lagos en Arica y Parinacota. En Puerto Williams, que hasta hace poco contaba con farmacias, se inauguró además un almacén farmacéutico, en este caso privado, en convenio con Senabast. Pero es una política pública que es bien interesante verla en distintos contextos, ya sea de zonas extremas como también en zonas periféricas donde efectivamente puede que las farmacias o lugares donde se venden este tipo de medicamentos es difícil de repente encontrar. Los dejo ahí abierta la puerta también para comentarlo. Felipe, no sé cómo ves este tipo de iniciativas. Este tipo de políticas públicas siempre son bienvenidas. Y yo creo que también es parte de un proceso natural en donde la realidad muchas veces se impone a los ideales. Nosotros hace un par de años atrás, me recuerdo año 2016, año 2017, tuvimos una discusión bastante álgida por extender la posibilidad, por ejemplo, de que se vendieran medicamentos sin receta médica en otro tipo de instituciones que no fueran farmacias, que pudieran ser, por ejemplo, almacenes, que pudiesen ser minimarket o supermercados, que es una situación que es bastante común en otros países y que, en definitiva, ahora con estos nuevos convenios público-privados lo que hace es básicamente poder hacer algo que es una realidad. Lamentablemente nosotros tenemos una mala costumbre ya cultural como chilenos de tener un acceso bastante ilimitado a medicamentos. Somos muy buenos para automedicarnos, y ante una realidad de esa naturaleza y en donde incluso todas las restricciones que se han puesto no han sido capaces de poder cambiar el comportamiento de las personas, es mejor que se establezcan mejores sistemas de control, que se establezcan estos convenios para también poder llegar a lugares donde normalmente las farmacias no llegan, y también en parte poder suplir un poco las necesidades del bienestar de las personas. Yo encuentro que es una excelente iniciativa. En tu caso, Alan, ¿cómo observa la posibilidad de contar con esta alternativa en zonas donde efectivamente hay cierta carencia, y además el poder evitar que las personas traten de buscar este tipo de productos en lugares no apropiados? Ya hemos hablado bastante de lo que ha estado ocurriendo en lugares como ferias, donde se han estado vendiendo en lugares de partida en forma ilegal estos medicamentos en condiciones de almacenamiento no óptimas, y además con el riesgo de que el medicamento efectivamente no esté en las condiciones que se esperan. Ahí de todas maneras se da una posibilidad de ir evitando el llegar a este tipo de expendios. Hoy sí, bueno, evidentemente es una buena noticia, es un muy buen anuncio. La verdad es que aquí a rato uno va a hablar un poco más como desde la profesión que desde la política. Y en primer lugar, no solo esta medida busca un tema de precios, sino y de conveniencia, y de reducir el traslado a las personas de los costos de
distribución, de expendio, etcétera, sino que además hay un tema de cobertura. Y lamentablemente, particularmente la industria farmacéutica en Chile, no goza ni de muy buena reputación, ni tampoco es una industria muy competitiva. En realidad es un mercado bastante concentrado, vemos que la competencia es súper sectorizada, no, si uno va a una esquina, en realidad están todas las farmacias, pero eso no garantiza que estén en todas partes. Exacto. Entonces, la verdad es que una política pública bien hecha y desarrollada, porque otra cosa es que el Estado siga como mirando para el lado y apostando a las farmacias populares, pero la verdad es que no corresponde darle este rol a las municipalidades. Así que bien, o sea, por todos lados una buena noticia, y cualquier persona en zonas con falta de cobertura dice estar feliz, no solo porque va a llegar el medicamento que necesita, sino porque además va a ser a un precio razonable. Y eso es una política de Estado que debiésemos celebrar y promover como desde extremo a extremo, básicamente. Felipe Caro, Alan Álvarez han dado cuenta de sus opiniones, queremos saberlas de ustedes y por eso están ahí dispuestas a nuestras distintas opciones, el más 569-2649-3001 y además @Radio Usach en X y también en Instagram. Vamos a los temas que nos convocan el día de hoy y partimos hablando de ley de usurpaciones. El fin de semana estuvo marcado particularmente con las dificultades a llegar a puntos de diálogo. La relación se cortó, es parte de lo que se planteó durante estos días por parte de particularmente el diputado Miguel Mellado, a la luz de las dificultades de poder llegar a puntos comunes y particularmente por lo que se ha planteado también en Chile Vamos, de este anuncio de un nuevo proyecto tras la presentación de este veto por parte del Ejecutivo. Frente a ello es bien importante el camino que va a adquirir entonces esta discusión. Ya se ha dicho, la oposición anticipó que va a estar rechazando el veto presidencial, no solamente el planteamiento de otro proyecto y con ello entonces se está marcando una conversación compleja en lo que tiene que ver entonces con la ley de usurpaciones, donde desde la moneda ya de por sí han señalado que están en la línea de evitar la posibilidad de instaurar un autotutelaje, una justicia por propia mano, que es la principal inquietud que al menos se ha dado a conocer en los últimos días. Felipe, te dejo la palabra para entrar en este tema y particularmente la manera en que ha estado viendo las formas en las que va a estar siendo tratada esta temática a la luz ya de las opiniones que han surgido sobre el veto. Yo creo que esto hay que verlo desde tres perspectivas. Una perspectiva netamente política, una que tiene que ver más con el área jurídica legislativa y una que tiene que ver con respecto al tema social. Siempre los vetos van a ser una herramienta institucional bastante compleja, porque en definitiva es poder desarrollar con plenitud la superioridad del presidente de la República por sobre el Congreso que nosotros tenemos dentro de nuestro sistema político. Y bajo esa perspectiva, sin lugar a dudas, se va a generar una tensión entre dos poderes del Estado, considerando todo el proceso de un proyecto de ley que ya fue aprobado por ambas cámaras por la mayoría que se requiere democráticamente para él. Ahora, políticamente para el gobierno es complejo poder llevar a cabo este veto, principalmente porque le entrega a la oposición todos los instrumentos y las balas necesarias para seguir un proceso de crítica constante con el gran talón de Aquiles que tiene el Congreso, que es la gestión de la seguridad, en términos generales. Desde una perspectiva ya más jurídico-legislativa, también la tramitación del veto es un poco más compleja. Recordemos que existe una facultad que tiene el presidente del Senado, en este caso el senador Juan Antonio Coloma, de poder analizar jurídicamente el veto e intentar cambiar la figura, que deje de ser un veto sustitutivo y que pase a ser un veto aditivo. En palabras sencillas, esto significa de que el veto no eliminaría nada del proyecto original, sino que se le agregarían cosas al proyecto original, y de no alcanzar el quórum necesario quedaría el proyecto tal y cual salió del Congreso, que también es una estrategia que, recordemos, se dio en su momento durante la administración de Sebastián Piñera para los vetos que él también presentó. Y por último, desde una perspectiva social, esto ha tenido hasta el momento poca repercusión mediática. Yo creo que en la medida que se vayan empezando a discutir las medidas, las medidas propias del veto, me refiero, y que se empiece a profundizar mucho más la parte comunicacional, va a haber una natural reticencia sobre este tipo de decisiones. Ahora, si nos vamos a la práctica, hay varias cosas que este proyecto de ley podría ser mejorado, pero la sensación térmica, por decirlo así, no es la mejor para el gobierno. El timer
político-administrativo tampoco es de los mejores. Estamos por un proceso de fast track de los proyectos de seguridad bastante atrasado, y esto era uno de los más emblemáticos. Y aquí básicamente también hay una recriminación cruzada de manera básicamente muy política, que en realidad el hacer esta distinción, como en su momento hizo ayer la senadora Bodanovich, de usurpaciones violentas e usurpaciones no violentas, es un tema meramente semántico. Yo creo que para las personas el solo hecho de pensar de perder acceso a su propiedad es una lógica lo suficientemente violenta en sí misma, que justificaría de todas maneras la incorporación de penas de cárcel. Entonces es un tema infinitamente complejo desde esas tres perspectivas, y el gobierno se ve muy atado de manos, con muy poca cintura para poder moverse en este campo, y habría que ver básicamente cómo sigue el proceso durante esta semana. Alan, te dejo ahí la palabra, y para ahondar un poco en varios temas que planteaba recién Felipe, pero me quedo un poco con esto último que señalabas, el tema de si efectivamente se trata de algo semántico, el establecer el aspecto de usurpaciones de carácter pacífico o violentas, que es algo que también ha estado dentro de la discusión de los últimos días. Y lo otro importante, que también lo señalaba Felipe, el que efectivamente quede esto transformado en un veto aditivo, y que muchos de los elementos que ya se sacaron adelante y se aprobaron por parte del Congreso se mantengan. Que ahí también de seguro nos vamos a encontrar con una diferencia no menor con lo que está planteando el oficialismo. Muchas gracias, Rodrigo. Mira, yo no tengo la elocuencia de Felipe, ¿no? Yo no soy abogado, pero que lo explicó muy bien. Además, es una muy buena contextualización del proyecto. Pero antes de referirme al tema de si hay o no usurpaciones violentas, creo que en realidad hay que recordar el origen de esto, ¿no? Y este es un proyecto que se da en medio de una tragedia nacional, que fue el asesinato de algunos funcionarios de Carabineros. Y en ese sentido, el presidente de la República le pidió al Senado, en particular al senador Quintana, al senador García Rubinot, que pudiesen llegar a un acuerdo de tal manera que pudiese abordarse este asunto de la usurpación. Al menos este proyecto tenía dos motivaciones en su origen. Primero era establecer de que la usurpación era de carácter permanente, y que no fuera solamente durante, creo que eran 12 y 15 horas desde que sucedía, en que se podía considerar así, y luego entrar en una figura legal distinta, sino que además se buscaban subir las penas para estos delitos, y que no fuera básicamente una reprimenda pública por usurpar un hogar. Entonces, lamentablemente, y como todo ha pasado en Chile, las cosas como que se salen de madre un poco, ¿no? Entonces, en el proceso legislativo se exaltaron dos cuestiones que son relevantes, y que son precisamente, entrando a la pregunta que tú me haces. La primera es la autotutela. Y eso, la verdad es que dar paso a la autotutela en un país como Chile implica decir, bueno, el Estado de Chile no se la puede. Y no se trata de una cuestión en que digamos, no, mira, vamos a concesionar porque en realidad el privado se va a hacer cargo de este proceso. No, estamos diciendo, ciudadanos, ciudadanas, defiéndanse ustedes porque nosotros no podemos. Entonces, no solo es grave, sino que además es tremendamente irresponsable, no para el gobierno, no entrar a definir esa materia y no entrar a resguardar el monopolio del uso de la fuerza que lo tiene el Estado. Y segundo, es que la gradualidad la distinción de las penas tiene que ser conforme al delito. No es lo mismo saltar una reja, y que entiendo que a eso se refería la senadora Bodanovich, que además es presidenta de mi partido, a quien aprovecho de mandarle un saludo. No es lo mismo saltar una reja que amedrentar e ingresar armado a un predio, ¿no? No es lo mismo lo que está ocurriendo en el sur, y en la macrozona sur, que aquello que puede ocurrir en la ocupación de una vivienda acá en la región metropolitana. Evidentemente que todas las situaciones son indeseables. Evidentemente que desde un punto de vista semántico hay un acto de violencia hacia la persona que se le está quitando su hogar. También había gente que validaba la violencia de la primera línea en su momento, diciendo que sufrían violencia estructural del Estado. Siempre uno puede encontrar un espacio para plantearlo de esa manera. No obstante, creo que en realidad lo que hay que distinguir aquí es que no es lo mismo
toda usurpación, y como no es lo mismo toda usurpación, no pueden ser igual todas las penas. Más allá de si hay una cuestión semántica o no, de que sea violento o no violento, que evidentemente es relevante, pero no es el fondo de la discusión. Lo importante es que la ley quede bien hecha, para que no nos estemos arrepintiendo después de haber legislado mal, haber legislado irresponsablemente. Porque este problema no es de ahora, el problema ya hace mucho, mucho tiempo, y es un deber del Estado resolverlo, no solo del gobierno. Felipe, ¿hay espacio para estos matices? Ya lo decíamos, las posiciones se han extremado, lo decía también el diputado Mellado en las declaraciones que comentábamos al principio del panel. Sin embargo, va a marcar al menos la posición del Ejecutivo y de sectores del oficialismo, lo que señala también recién Alan, y que tiene que ver con estos matices que desde la perspectiva que se plantea, iría más allá de un tema efectivamente semántico. Te dejo la palabra. Sí, o sea, rescatando nuevamente las palabras que dijo ayer en un programa de televisión la senadora Bodanovich, ella fue bastante clara en hacer también una distinción semántica donde no existían usurpaciones de tipo pacífico, sino que hacía una distinción bien clara de, bajo su perspectiva, lo que eran usurpaciones violentas y usurpaciones no violentas, pero que en el fondo ninguna de las dos tenía las características de ser pacífica, bajo ninguna circunstancia. Ahora, claramente la muñeca política para poder darle el punto, sobre todo en el tema de la autotutela o sobre todo en el tema de la gestión de los distintos tipos de penalidades, cabe preguntarse una cosa. Si se supone que este tipo de leyes lo que implica no es que la persona vaya a la cárcel, sino evitar que ocurran este tipo de cosas mediante una amedrentación de que si tú haces una toma, si haces una usurpación, existe la posibilidad real de llegar a la cárcel. Y la problemática es que bajo estas dos distinciones que pueden ser totalmente legítimas desde una perspectiva desde los partidos de izquierda y de centro izquierda, entre tomas no violentas y tomas violentas. Entonces, si el problema es que estas dos tomas tienen la misma pena, ¿por qué no simplemente subir la pena para la toma violenta, para la toma que utiliza la fuerza física plenamente como tal y utilizar la que salió desde el Congreso como la base? Entonces, ahí hay un problema que encuentro que tiene que ver mucho más con el piso político. O sea, básicamente hay un sector mayoritario, porque fue el que aprobó el proyecto, que establece que tomarse un bien mueble, independiente de la forma en la cual se tome, merece pena de cárcel. Y si el gobierno quería hacer una diferenciación, entonces, ¿por qué no haces una diferenciación al alza? Si la gran crítica está es que hace una diferenciación hacia la baja, o sea, sí, disminuir las penas o dejarlos al criterio del juez. Sí, se habló de multa incluso, Felipe, ¿no? Dependiendo de las características de la usurpación. Efectivamente, entonces ahí también hay un problema de gestión política plenamente como tal. O sea, el gobierno tiene toda la facultad, dicho sea de paso, para poder utilizar esta herramienta, pero la herramienta tiene que utilizarse también con un sentido de realidad, ¿ya? Último, si vamos a disminuir las penas, disminuyamos la calidad y la cantidad de la pena bajo esa perspectiva, pero no la eliminemos en un 100%, porque ahí es donde entra el proceso de conflictividad, ¿ya? Está bien, una buena negociación como elemento básico significa que no puedes quedar ni tú contento ni tu contraparte contenta, ¿ya? Partamos con eso. Eso significa que ambos cedieron y que llegaron por lo menos a un punto intermedio. Entonces, que ese punto intermedio puede hacer disminuir las penas de cárcel para uno, pero que sigue existiendo penas de cárcel, y también darle el punto, por decirlo así, a los aliados propios, al Frente Amplio y al Partido Comunista, en el sentido de que efectivamente estas dos tipos de usurpaciones, que todavía es un tema que puede ser hasta discutible, sigan manteniendo penas diferenciadas. Entonces, claro, la gestión y la decisión que se toma con el uso de la herramienta también es importante, porque mientras más alejados están las posiciones, menos posibilidades hay de poder llegar a un punto intermedio. Entonces, uno se puede hacer todas estas preguntas. Con respecto al tema de la autotutela, es un tema absolutamente debatible dentro de las democracias occidentales. Acá en Estados Unidos, por ejemplo, está muy garantizado el concepto de la autotutela en general. O sea, la inmensa mayoría de las tasas de crímenes se evitan ante la posibilidad, por ejemplo, de que si tú entras a una propiedad privada
el dueño de la propiedad te pueda dar un disparo. Y eso también va de la mano directamente con este gran concepto del derecho social y cultural que existe acá en Estados Unidos de poder tener un arma con esa finalidad. O sea, tú rompes, ingresas a una propiedad y expones directamente tu vida, y es un consenso social que si tú rompes esta lógica del buen convivir, es una problemática y es una consecuencia que tú tienes que asumir. O sea, tú rompes esta convivencia y existe la posibilidad de que pierdas la vida. Y eso también se transforma en una norma para que esa conducta que es indeseable no se produzca plenamente como tal. El tema de la autotutela es entendido fundamentalmente a nivel actual que existe, de frustración de los dueños de casas, de predios y de sitios en general. Recordemos, no hace mucho tiempo incluso que el dueño de un sitio en la región de Valparaíso fue asesinado vía sicariato para poder usurpar y quedarse con su terreno, y actualmente la familia todavía no puede sacar a la gente de ese terreno donde ya se hicieron loteos, donde ya se vendieron incluso terrenos incluso contra la voluntad de la gente. Entonces existe esa necesidad de la autotutela fundamentalmente por lo que dice Alan, porque hay una sensación de que el Estado no se la puede, y lamentablemente yo creo que el punto intermedio, que sería un punto bastante importante y un punto bastante estratégico dentro de lo político, es si vamos a hacer una distinción de los dos tipos de usurpaciones, que ambos tengan penas de cárcel diferenciadas en su elemento, porque eso le da mucha más flotabilidad política. Sí, Alan, quedémonos también con tu visión de varios de los temas que estableció Felipe. No solamente entró en lo que tiene que ver con las características de las penas, a propósito de lo que ya semanas antes se había adelantado, que podía ser la propuesta que hiciese el Ejecutivo en torno a la diferenciación, sino que ya entrar de frentón también en el escenario país que queremos configurar a la hora de pensar en los temas de defensa y particularmente los temas de autotutela. Ahí ponía el ejemplo de los Estados Unidos, pero sabemos también de que en muchos aspectos esto ha traído consigo también otras situaciones por la tenencia de armas. Pero te dejo ahí la palabra, Alan. Uy, sí, tomarlo de dos puntos, ¿no? El primero, yo creo que en ningún caso armar a la población va a ser necesariamente la buena idea o la mejor que se puede tener, sobre todo porque en realidad Estados Unidos, pues, al menos la manera en que Felipe lo contó, y me horrorizó un poquito, ¿no? Eso de que la ciudadanía se tenga que defender y que porten armas, y que eso en sí mismo genera un desincentivo. Luego, en realidad, las sociedades que escalan en armar a su población, la verdad es que después encuentran un punto de no retorno. Si me alegraría, por ejemplo, que tal vez los supermercados vendieran remedios, no me alegraría que vendieran revólveres. Eso pero en cuanto al tema político propiamente tal, la verdad es que ahí yo creo que tenemos un buen acuerdo. O sea, estamos de acuerdo en que esta cuestión tiene que pasar por una negociación. Tiene que entender que se va a construir de acuerdo a las visiones complejas que tiene nuestra sociedad, que están representadas en el Congreso, pero tampoco uno no puede, como si no me gusta lo que me están presentando, pararse de la mesa, hablar de que se cortó la relación y presentar un proyecto alternativo. O sea, si queremos que esta cuestión avance y queremos encontrar acuerdos, la reacción tiene que ser entre personas adultas y como personas adultas. Uno no puede pararse de la mesa y como que un poco menos que plantear de que en realidad esta cuestión es imposible de conversar con el gobierno. Porque yo te creería si fuera una vez y en un tema específico. Pero esto se ha repetido en pacto fiscal, reforma tributaria, pensiones, ahora el veto a la ley de usurpaciones, y así un sinfín de cuestiones, ¿no? Entonces creo que en realidad tenemos que estar más disponibles a escuchar, ponernos de acuerdo, pero no puede ser que cada vez que algo no nos parezca nos espantemos y nos levantemos de la mesa. Fundamentalmente porque en realidad las motivaciones de este proyecto de ley son buenas, o sea, la idea es buena, ¿no? La implementación parece que no está flotando mucho, pero en general la gente espera respuesta. Y espera respuesta en este tema, en otros más. Entonces, a ratos pongamos un poquito la pelota en el piso y conversemos. De pronto estamos más de acuerdo de lo que creemos, pero hablemosle menos a los medios, no hagamos menos performance. Dialoguemos más por el bien de la población.
9 de la mañana con 40 minutos. Continuamos en nuestro panel del día de hoy, comenzando la semana junto a Alan Álvarez, presidente de la Juventud Socialista, también con Felipe Caro, analista político, profesor universitario y también integrante del Graduate Ambassador de la John Glenn College of Public Affairs. Vamos a ir a otro de los temas que tenemos propuestos el día de hoy y nos quedamos con algo que estuvo siendo analizado la semana pasada y que se desarrolló sin ir más lejos el sábado, que fue esta manifestación a favor del presidente Gabriel Boric, que se desarrolló frente al Palacio de Gobierno. Esto además tuvo en contrapartida también a otra, en este caso contra manifestación, en la Plaza de la Aviación, donde se reunió cerca de 100 personas, fueron parte de las actividades que se desarrollaron el fin de semana. Pero en este caso quiero ir un poquito más allá, en lo que tiene que ver con la necesidad de desarrollar este tipo de actividades, cuán relevantes pueden ser también desde la perspectiva de la impronta del Ejecutivo y particularmente también desde la perspectiva de los partidos, desde el oficialismo, cómo observan este tipo de iniciativas. Parto contigo, Alan, en este caso, no sé con qué sensación te quedaste después de la actividad del día sábado y si efectivamente este puede ir sumando en torno a lo que es también la puesta en escena del gobierno. Oye, mira, lo primero es que el socialismo no estuvo ese día en la moneda. Nosotros teníamos una actividad distinta. Exacto. Que era en la comuna de Santiago Centro, en la hoy calle Carlos Lorca, que fue la calle a propósito de un homenaje que se hizo a diferentes víctimas de detención y desaparición forzada durante el mes de... De ahí, de ese muerto no lo cargo yo, eso es como lo primero que te puedo decir. Es más decir. Frente Amplio el que estuvo más que nada participando de esta actividad que se desarrolló el sábado, también es importante hacer ese hincapié. Claro, pero en realidad a mí lo que me pasa con esa cuestión es que si bien yo creo que es siempre importante que el oficialismo manifieste el apoyo a nuestro gobierno y que seamos súper sistemáticos a la hora de dar respaldo, no da lo mismo cuándo y tampoco da lo mismo cómo. Porque en realidad, por mucho que la Plaza de la Constitución se llene, nunca va a ser suficiente, ¿no? Porque en realidad lo que uno quiere transmitir es que nuestro gobierno tiene un apoyo grande, de mayorías, estructural. Entonces la pregunta que me cabe, tal vez por deformación profesional, es ¿cuánta gente se necesita para que sea claro de que tiene apoyo de mayorías? ¿1,000? ¿10,000? ¿100,000? ¿1 millón? ¿2 millones? Entonces, al final del día, es mejor, o sea, estas cuestiones se tienen que diseñar bien, porque de lo contrario, en realidad, lo que uno logra es forzar al presidente, forzar al gobierno a participar de cuestiones que no necesariamente le suman. Entonces, o sea, a grandes rasgos, mi opinión es que en realidad no era buena idea. Además, teníamos nuestra propia actividad. Entonces, es súper importante, y algo que yo creo que en el Partido Socialista hemos aprendido muy bien, es súper importante no exponer al presidente a situaciones que no le sumen. Y ahí creo que en realidad todo y todas las personas que integramos el oficialismo, y aquella gente, y aquella ciudadanía de a pie también que tiene mucha simpatía por el presidente, nos encantaría poder gritar y manifestar todos los días nuestra confianza en el gobierno, pero hay que saber cuándo hacerlo y cómo. Y tal vez, y el hecho de que estemos hablando de esto, tal vez nos da a entender de que tan buena idea no fue. Felipe, ahí también es interesante saber cómo ves también estas actividades que se desarrollaron el día sábado, efectivamente cuánto puede sumar en este caso a el Ejecutivo a propósito de lo que planteaba recién Alan, y además en una instancia donde varios de los dirigentes políticos de los sectores que fueron dieron cuenta de que iban como ciudadanos, no tanto como integrantes o presidentes o dirigentes de una colectividad. Pero te dejo ahí también la palabra para hablar de este tipo de actividades que además dentro de los paneles del día de ayer también lo hablábamos, parecieran que también son como de otra época. Sí, lo que pasa es que, a ver, en cualquier democracia sana, cuando se hacen convocatorias ciudadanas de distinta naturaleza, siempre es bueno que las convocatorias y que este tipo de
de situaciones se dé en sí mismo, independiente de la naturaleza, siempre que sea por una finalidad legítima, a eso me refiero. Es sano para todo proceso democrático que esto suceda. Ahora, hay que diferenciar que el acto en sí mismo, que es una representación, como bien decía, democrática, es la finalidad del acto en sí misma, porque la finalidad del acto era, porque la persona que lo convocó por redes sociales lo dijo abiertamente, la finalidad es demostrar que las encuestas se equivocan, es demostrar que existe una mayoría ciudadana contundente y bien poderosa que está de acuerdo con este presidente y la figura del presidente más que la figura del gobierno, que lo apoya de manera irrestricta y que va a estar ahí presente siempre. Y si a un acto de esa naturaleza llega 2.000 personas, que es más o menos el número que se anduvo cifrando, no cumplió lo que se esperaba. Entonces, cuando la expectativa de la fanaticada, esto es básicamente cuando uno llama a los hinchas al estadio y que vayan a llenar el estadio sin lugar a dudas y termina llenando la mitad de una galería. ¿Como un banderazo? Un golpe, claro, pero es un golpe anímico igual complejo. Nosotros en Chile no estamos acostumbrados a generar este tipo de movilizaciones, más todavía para apuntalar a un presidente en sí mismo, ¿ya? Y eso habla mucho más de la naturaleza de la gestión política institucional que está intentando, o que en su momento intentó, porque desde mi perspectiva yo creo que el proyecto político de este gobierno finalizó el 4 de septiembre del año pasado, en donde lo que se está intentando hacer es tratar de volver a la mística, tratar de volver a una lógica en donde podamos hacer un proceso de convocatoria de los nuestros. Pero ese proceso, por un gobierno increíblemente debilitado, donde viene de 2 derrotas electorales brutales, donde el cambio de la institucionalidad política fue absolutamente en contra de lo que ellos pensaban, y en donde no tienen más que administrar, como dijo en su momento el diputado Ibáñez, un Estado neoliberal, en donde la estructura del Estado, dicho sea de paso, es la estructura de todos los estados occidentales modernos, no tiene mucha cabida los planteamientos y la radicalidad en el cambio de fondo que se espera. Entonces, es un elemento que buscaba generar un apuntalamiento y en realidad se terminó siendo una convocatoria pacífica, gracias a Dios, y que tiene tintes más pintorescos y anecdóticos que efectivamente tienen algún tipo de fundamento y trascendencia política al final del día. Alan, ahí lo planteó recién Felipe, por la cantidad de asistentes y también por el escenario actual, según lo que planteaba, con 2 derrotas electorales complicadas y que también para muchos se termina hablando tal vez de un gobierno de administración. ¿Cómo ves también la forma en que efectivamente se pueden hacer actividades o iniciativas donde efectivamente sume para la figura presidencial y del gobierno? Ahí tú decías que tal vez se pudo haber pensado un poquito más. ¿Cómo ves también la forma en que se puede estar efectivamente dando cuenta o fortaleciendo la imagen presidencial con actividades, no sé si de estas características, pero sí tratando de hacerlo además más consensuada con los partidos del oficialismo? Uy, mira, voy a tirar una talla, pero ¿ya? Básicamente yo creo que fue poca gente porque no estaba el Partido Socialista nomás. No, yo creo que esa cuestión se habría desbordado. Pero sí, es difícil encontrar o calibrar la manera adecuada, porque al final es como, oye, mira, llenemos el Teatro Caupolicán, y lo llenamos probablemente, y se va a ver bonito, repleto, así la gente ya se cae de la gradería, pero ¿es necesariamente la manera? Según yo, creo que la mejor manera de apoyar a un gobierno, y es el compromiso que tiene la Juventud Socialista de Chile al menos, y el Partido Socialista, tiene que ver con 3 cosas. La primera es respaldar y comprometernos con su agenda legislativa. Eso es, tanto votando a favor de su proyecto, como también no sacando proyectos inventados como la eliminación de la UEF, cuestiones de ese estilo, que solo complican al gobierno. Yo creo que esa es la primera manera de apoyar, y eso es para los parlamentarios.
Lo segundo es para los partidos políticos, y es teniendo una línea política clara que defienda al gobierno y que no esté dando declaraciones cruzadas o diciendo cuestiones que en realidad compliquen más que expliquen. Ahí yo creo que hay una segunda manera. Y la tercera, y creo que esta es una pega que si bien es para la ciudadanía en su conjunto, que se siente parte de este proyecto, pero que evidentemente tiene que tener cierta conducción política, es salir a la calle, a las ferias, a los barrios, a las poblaciones, explicarle a las chilenas y los chilenos cuáles son los beneficios de los proyectos y las políticas que el gobierno está intentando impulsar. La reforma de pensiones, el pacto fiscal, la reforma al sistema de salud, etcétera, etcétera. Creo que esas son maneras efectivas de darle apoyo al gobierno, y no, la verdad, juntarnos en una plaza y tratar de hacer un lollapalooza. Creo que no va por ahí. Lo que sí creo que es importante también, y que está pasando un poco colado, es que efectivamente desde la derecha hay una actitud, o sea, no porque se critique la actividad, sino por un grupo de personas sin convicciones democráticas que abiertamente llamaron a confrontar esta actividad y al enfrentamiento con las personas que estaban ahí. Estoy hablando de un grupo de personas que entiendo que se llaman republicanos, no republicanos, como Team Patriota. Que estuvieron en la Plaza de la Aviación en Providencia. Claro. Ese tipo de cuestiones no son sanas en democracia. Y ese tipo de cuestiones, la verdad, es que hoy en día vemos cómo todo el mundo se aísla de este grupo de radicales, pero no llegaron solo ahí, no aparecieron solo en la esfera política. Fueron funcionales a un sector político en su momento y ahora todo el mundo le pega a la desconocida. Entonces creo que en realidad, más allá de la cantidad de gente que haya llegado o no haya llegado a la Plaza de la Constitución, lo realmente preocupante es que ande este tipo de personas dando vueltas y sueltas por ahí. Felipe, para ir cerrando el panel del día de hoy, te dejo el espacio para cerrar, también para analizar también parte de lo que señala Alan en cuanto a tal vez el escenario deseado desde la perspectiva de los partidos políticos para efectivamente hacer presente el apoyo a lo que es el Ejecutivo o el Gobierno. Yo creo que en una época actual, con infinita alcances a la digitalización, este tipo de manifestaciones básicamente ya no son necesarias, porque nosotros estamos en presencia de manera constante y hemos sido testigos que por mucho que uno pueda movilizar gente completa, que pueda movilizar a todo tu sector, que puedas movilizar grandes masas, que fue lo que sucedió, por ejemplo, en el gran acto de cierre del apruebo antes del 4 de septiembre. En definitiva, eso no se ve reflejado en una preeminencia electoral o en una preeminencia política. Entonces, hay que acostumbrarse a trabajar dentro de los espacios digitales, hay que también acostumbrarse a trabajar, como bien dice Ala, que los proyectos políticos tengan llegada a los sectores populares, a las poblaciones, más a los sectores más vulnerables, a los sectores más rurales, sobre todo considerando que cambió completamente el sistema electoral plenamente como tal. Se incorporaron casi 5 millones de personas nuevas que habían salido del sistema durante casi 10 años y que estamos en presencia de un montón de gente que está altamente desafectada de la política, que no cree en la política como herramienta y en la democracia como instrumento para solucionar problemas sociales, lo cual es bastante riesgoso. Y en definitiva, este tipo de actos lo único que hace es encontrarle la razón a la gente, a este tipo de personas, que dice que en realidad no existe un espacio público, por decirlo así, donde se puedan trabajar este tipo de instancias. Que también, dicho sea de paso, se prestan para problemas cuando existen grupos en sí mismos que se generan conflictividades mutuas. Yo todavía tengo una imagen bastante recurrente del año pasado, y que, dicho de paso, parecía más algo escrito en un realismo mágico, parecía que estuviéramos en Macondo cuando habían unos carretoneros agarrándose a combos con unos compadres en bicicleta. Absolutamente dantesco, una cosa que en la normalidad de un país jamás debería ocurrir algo de esa naturaleza. Entonces, cuando uno hace convocatorias y cosas por el estilo, está bien, es parte del proceso democrático, se tiene que tomar los resguardos para que se hagan también en paz, que sean pacíficas este tipo, pero también hay que empezar a replantearse si este tipo de movilizaciones son necesarias,
y dónde está efectivamente la necesidad de poder bajar una estructura de trabajo partidista, que son los grandes perdedores actuales con respecto al tema de los procesos democráticos, para que la gente se vuelva a reencantar con sus proyectos políticos. Sí. Y eso, Felipe, como bien dice Alan, es un trabajo que hay que hacerlo en el día a día y hay que hacerlo en terreno y en la calle, no con estas manifestaciones. sí, Alan hablaba también del espacio que de una u otra forma en algunos sectores políticos de oposición se le dio al Team Patriota. ¿Crees que ahí también hay alguna responsabilidad? Cuando tú le das espacio a los grupos radicales, como también en su momento se le dio, por ejemplo, a los ciclistas furiosos, es un error. Es un error, sin lugar a duda, porque les das una ventaja, y más que una ventaja, perdón, le das un tipo de legitimidad a personas que utilizan la violencia como instrumento político, ¿ya? Cuando los ciclistas iban a funar a ministros de Estado a sus casas, eso es un acto de violencia. Cuando estos personajes dicen, juntémonos en la plaza de aviación y vamos a contramanifestarnos, o sea, con una lógica de ir a golpear a la otra persona que se está manifestando, también es un tremendo error. Y eso es culpa directamente de los procesos de polarización y de la validación de los extremismos políticos. Y es parte también de la problemática actual que tiene el sistema político chileno, que se ha extremizado demasiado, con un centro político demasiado débil, que no ha tenido la capacidad de generar un proceso de muñeca, porque normalmente este tipo de organizaciones y este tipo de grupos no tenían un espacio legitimado hace 10 años atrás. Entonces también hay un tema de debilidad del sistema en sí mismo. O sea, estos grupos actualmente existen porque el sistema le da un espacio para existir, y ese mundo existe porque lamentablemente hemos sido muy condescendientes, y me incluyo desde una perspectiva del electorado también, de mirar un poco al costado cuando este tipo de cosas le pasan al contrario. O sea, como que me alegra que el otro sufra, por decirlo así, y en realidad en un régimen democrático nosotros estamos en un proceso de adversarios políticos, no de enemigos, y que somos todos compatriotas, y que bajo esa perspectiva el diálogo siempre es el que tiene que primar. Son las 9:57, no me queda más que agradecer a Alan Álvarez, a Felipe Caro, que nos acompañaron esta mañana en el panel de Enlace USACH. Un abrazo a ambos, nos estamos reencontrando más adelante. Muchas gracias, que esté muy bien, saludos a todos. Rodrigo, chavala, muchas gracias a todos. Chao, chao.